Hoy es sábado 20 de septiembre del 2025 y estas son las últimas noticias en Estados Unidos. Quédate hasta el final del video porque cada detalle es importante. El presidente Donald Trump anunció ayer viernes que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo su tercer ataque letal en lo que va de mes contra una embarcación acusada de estar vinculada al narcotráfico y a organizaciones catalogadas como terroristas. Según detalló el mandatario en una publicación en redes sociales, el operativo dejó un saldo de 3 muertos y tuvo lugar en aguas bajo la jurisdicción del Comando Sur, en una zona conocida como rutas de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Este ataque se suma a 2 operaciones anteriores. El lunes, Trump había informado sobre la destrucción de otra embarcación que, según el gobierno, transportaba drogas desde Venezuela, causando la muerte de 3 personas a bordo. El pasado 2 de septiembre, un primer operativo militar hundió una lancha rápida presuntamente operada por la pandilla Tren de Aragua, designada este año por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, donde murieron 11 ocupantes. Ni la Casa Blanca ni el Pentágono han ofrecido detalles concretos sobre el origen de las embarcaciones o el procedimiento de verificación de la carga antes de autorizar los ataques. Los operativos ocurren en paralelo al incremento de la presencia naval estadounidense en el Caribe, lo que representa un giro drástico en la manera en que Estados Unidos enfrenta el narcotráfico en el hemisferio occidental. No obstante, también han generado especulación internacional, especialmente en Venezuela, donde algunos analistas sugieren que podrían formar parte de un plan encubierto para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro. La comunidad internacional permanece atenta a la evolución de estos ataques, que no solo abren un nuevo frente en la lucha antidrogas, sino que también incrementa las tensiones geopolíticas en el Caribe y Sudamérica. Un grave accidente de tránsito se registró en Hartford, Connecticut, cuando un conductor de ciclomotor terminó atrapado debajo de un vehículo en plena vía. El hecho ocurrió en la zona de Garden Street, donde testigos alertaron de inmediato a las autoridades sobre la emergencia. De acuerdo con el departamento de bomberos, al llegar a la escena encontraron que el hombre ya había logrado salir debajo del carro por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas. No obstante, presentaba lesiones de consideración, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Los médicos confirmaron que las heridas eran graves, aunque no representaban un riesgo inminente para su vida. El accidente no dejó otras personas lesionadas, pero sí generó preocupación entre los residentes del área, que vieron la magnitud del impacto. Las autoridades policiales mantienen la investigación activa para esclarecer las circunstancias exactas del choque y determinar si hubo factores adicionales involucrados, como el exceso de velocidad o negligencia al conducir. Anoche se vivió un momento de tensión en Aurora, en Colorado, cuando un reporte al sistema de emergencias alertó sobre un hombre armado que amenazaba con disparar dentro de un negocio. El incidente, que movilizó a varias unidades policiales, terminó con un adolescente muerto tras un enfrentamiento con agentes de la ley. De acuerdo con el reporte oficial, la llamada de emergencia fue recibida alrededor de las 7:34 de la noche, informando que un joven estaba dentro de un establecimiento comercial advirtiendo que abriría fuego. El sospechoso no solo amenazó a los presentes, sino también a los oficiales que respondieron al llamado. 3 agentes de la policía de Aurora llegaron rápidamente al lugar. Al localizar al joven, que según las autoridades tenía unos 17 años, le ordenaron mostrar las manos. Sin embargo, el individuo se negó, manteniéndolas ocultas y generando gran incertidumbre. En un intento por neutralizar la amenaza sin recurrir a la fuerza letal, uno de los oficiales disparó un proyectil de espuma de un lanzador de 40 milímetros, pero la medida resultó ineficaz. Acto seguido, el joven corrió hacia los agentes y en ese momento uno de ellos abrió fuego con su arma de reglamento, hiriéndolo de gravedad. Los oficiales iniciaron maniobras de primeros auxilios mientras aguardaban la llegada de paramédicos, quienes trasladaron al joven al hospital, donde fue declarado muerto poco después. La oficina del forense del condado trabaja en la confirmación de su identidad y edad exacta. La escena permaneció cerrada durante horas para las labores de investigación. Hasta ahora, la policía confirmó que no se encontró un arma de fuego en el lugar, lo que ha intensificado las preguntas en torno al manejo del incidente. Como parte del protocolo, el agente que disparó fue colocado en licencia administrativa con goce de sueldo mientras avanza la investigación.
La mañana de hoy se registró un grave accidente de tránsito en el Loop 202 de Chandler, en Arizona, que dejó a una persona con heridas serias y provocó un importante cierre vial en plena hora de tráfico. De acuerdo con el Departamento de Transporte de Arizona, el choque ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en los carriles con dirección al este, cuando un SUV y una camioneta colisionaron violentamente. El impacto ocasionó que la camioneta golpeara una medianera de concreto y terminara volcada con las ruedas hacia arriba, una escena que generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona. Una persona resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, aunque hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre su identidad o condición exacta. Las autoridades confirmaron que al menos 3 carriles de la autopista permanecieron cerrados durante varias horas para permitir las labores de limpieza, remoción de vehículos y el inicio de la investigación oficial que determinará las causas del accidente. El cierre generó fuertes retrasos en el tráfico del área, por lo que se recomendó a los conductores tomar rutas alternas hasta que la vía sea reabierta en su totalidad. La ciudad de Albuquerque, en Nuevo México, se vio sacudida por un violento crimen ocurrido anoche en un complejo de apartamentos al noreste de la ciudad, cuando un adolescente fue asesinado a tiros durante lo que comenzó como una transacción de drogas y armas y terminó en un brutal robo. Según la investigación de la policía de Albuquerque, la víctima fue identificada como Angelo Tafoya, de 17 años, quien se reunió en el estacionamiento del apartamento para negociar el intercambio de sustancias y un arma de fuego con Austin Olin, de 18 años, y otro adolescente de 17 años. Lo que parecía un encuentro clandestino terminó convirtiéndose en una emboscada. De acuerdo con el portavoz de la policía, Olin confesó haber disparado a Tafoya, inicialmente con la intención de que soltara sus pertenencias. Tras impactarlo 2 veces, se acercó y volvió a dispararle otras 2 veces más, solo para confirmar su muerte. Los detectives sostienen que el segundo adolescente participó en la conspiración, tanto en el robo como en la fuga posterior. Tras el crimen, los sospechosos huyeron en un Hyundai Elantra azul, que según descubrieron los investigadores, había sido robado en un hotel de la ciudad. Hoy las autoridades localizaron a Olin y a su cómplice menor de edad mientras conducían otro vehículo robado, un Hyundai Elantra rojo en el que encontraron 2 armas de fuego. Un guardia de seguridad del hotel confirmó que ambos vehículos habían sido sustraídos de sus instalaciones. Los adolescentes enfrentan múltiples cargos que incluyen un cargo abierto de asesinato, conspiración para cometer asesinato, robo a mano armada con un arma letal, conspiración para cometer robo a mano armada, manipulación de pruebas y conspiración para cometerlo, 4 cargos de robo de vehículo y 4 cargos de conspiración para robo de vehículo y posesión de armas de fuego siendo menores de 19 años. Antes de continuar, si te gusta cómo hacemos este contenido, comenta y dale like al video, eso nos ayuda muchísimo. Lo que comenzó como una mañana común para Maritza Arias, madre hispana trabajadora y dedicada a sus 3 hijos en Nueva Jersey, terminó convirtiéndose en un acto de violencia que le cambió la vida para siempre. El pasado 11 de septiembre, un incidente de furia al volante culminó en un ataque armado que la dejó gravemente herida, sin visión en su ojo derecho y marcada emocionalmente por un hecho que estremeció a toda su familia. Eran alrededor de las 11 de la mañana, cuando la policía del municipio de Galloway recibió una llamada desesperada desde las inmediaciones de la Universidad de Stockton. Al llegar, encontraron a Maritza herida de bala en el rostro dentro de su vehículo. Minutos antes, según relataron testigos y la propia víctima, un conductor enfurecido la había seguido durante varios minutos tras una maniobra de cambio de carril, con la esperanza de resolver la confrontación mediante el diálogo. Maritza bajó la ventana de su auto, pero en ese instante el atacante le advirtió que iba a matarla, para luego dispararle a quemarropa. El proyectil impactó su ojo derecho y parte del rostro. El ataque desató un operativo de emergencia que incluyó el cierre temporal del campus de Stockton University, ya que el sospechoso huyó hacia esas instalaciones tras cometer el crimen. 4 horas más tarde, las autoridades arrestaron a Ernest Haynes, un actor de 46 años, quien ahora enfrenta cargos de intento de homicidio.
Una insólita escena sorprendió a visitantes y residentes de Wharf en el suroeste de Washington, D.C., cuando un pequeño caimán fue avistado en las aguas del canal de Washington durante la tarde de ayer. Lo que comenzó como un aviso de precaución terminó convirtiéndose en un inesperado operativo de captura que generó asombro entre los presentes. Todo comenzó cuando el capitán del muelle envió un mensaje temprano en la mañana alertando a los residentes del puerto deportivo sobre la presencia de lo que parecía ser un caimán joven en el agua. Esa noticia despertó la curiosidad de Finis Norwood, de 23 años, quien decidió acercarse para confirmar por sí mismo el insólito avistamiento. Tras más de una hora de búsqueda, el joven finalmente localizó a Reptil y, utilizando una red sujeta a un palo de la casa flotante de su familia, logró sacarlo del canal. Una fotografía tomada después muestra al joven sujetando al caimán, que medía aproximadamente 2,5 pies de largo, según las estimaciones de control de animales. El animal, que se retorcía con fuerza mientras era contenido, fue asegurado por las autoridades del puerto hasta la llegada de los agentes de control de animales, quienes lo trasladaron de inmediato. La Policía Metropolitana de D.C. tomó una denuncia oficial, mientras que expertos señalaron que se trataba de un ejemplar auténtico de caimán, algo inusual en la capital del país. La hipótesis más fuerte es que se trataba de una mascota abandonada, ya que poseer un caimán es ilegal tanto en Washington, D.C. como en Maryland y Virginia. Finalmente, esta mañana, el reptil fue transportado a un santuario de animales en Pensilvania, donde se espera que tenga un hábitat adecuado y seguro. La madrugada de hoy, la patrulla estatal de Colorado protagonizó una arriesgada persecución que terminó con la detención de un conductor imprudente que viajaba a más de 100 millas por hora en la Interestatal 76, a la altura del cruce de Sheridan Boulevard en el condado de Adams. El incidente ocurrió alrededor de las 2:52 de la mañana, cuando los agentes detectaron una camioneta Cadillac sin placas circulando a velocidad excesiva y de manera temeraria. Ante el riesgo para otros conductores, la patrulla inició un operativo de seguimiento que se prolongó durante varios minutos. Para frenar el vehículo fue necesario el uso de un dispositivo especial que permite detener autos de alto riesgo sujetando una de sus llantas. El intento de evasión del sospechoso terminó en un violento desenlace. Tras ser inmovilizado, el vehículo chocó contra una barrera de concreto, luego impactó un tablero electrónico temporal del Departamento de Transporte de Colorado y finalmente se estrelló contra un poste de luz en las inmediaciones de Sheridan Boulevard. A pesar de la magnitud del accidente, tanto el conductor como su acompañante lograron salir por sus propios medios y fueron trasladados a un hospital cercano por precaución. El conductor fue identificado como Adrián Martínez, de 33 años, quien quedó bajo arresto. Posteriormente, será trasladado a la cárcel del condado de Jefferson. De acuerdo con el reporte oficial, enfrenta una larga lista de cargos, entre ellos evasión vehicular, conducción temeraria, poner en peligro imprudentemente a otros, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, obstrucción a la justicia y resistencia al arresto, además de múltiples órdenes de arresto pendientes por delitos graves. La vía permaneció cerrada durante varias horas, mientras las autoridades atendían la emergencia, siendo reabierta poco después de las 4:39 de la mañana. Anoche se registró un trágico accidente en Highland Park, en Los Ángeles, cuando un hombre que se desplazaba en una patineta murió tras ser atropellado por una patrulla del Departamento de Policía de Los Ángeles. El hecho ocurrió alrededor de las 7:19 de la noche, en la intersección de Woodside y Figueroa Boulevard, una transitada zona del noreste de la ciudad. De acuerdo con el informe preliminar, la unidad policial circulaba hacia el norte con las luces de emergencia encendidas, respondiendo a una llamada de refuerzo relacionada con la detención de un preso en libertad condicional. En esas circunstancias, la patrulla impactó al hombre, que según testigos y la investigación inicial, se desplazaba en dirección sur sobre su patineta por la mediana central de Figueroa Boulevard. El golpe fue fatal y, pese a los intentos de auxiliarlo, la víctima, descrita por las autoridades como un hombre de entre 20 y 30 años, fue declarada muerta en el lugar. El accidente generó un fuerte despliegue policial en la zona, con cierre temporal de carriles para la labor de investigación y agentes de tránsito que recabaron evidencia y entrevistaron a testigos. La identidad del fallecido no ha sido revelada a la espera de notificar a sus familiares. El Departamento de Policía indicó que la investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del caso y determinar bajo circunstancias exactas cómo ocurrió el atropello.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos emitió una alerta nacional tras el retiro del mercado de miles de botellas de multivitaminas vendidas en Amazon por la compañía Blue Root Health debido a un grave defecto de empaque que podría poner en riesgo la vida de los más pequeños. El retiro afecta específicamente a los suplementos dietéticos de la línea Bariatric Fusion Iron en dos presentaciones: las cápsulas multivitamínicas con alto contenido de ADEC y las cápsulas multivitamínicas One Per Day. Ambas versiones se comercializan en envases de color blanco con detalles en naranja. El problema radica en que estas botellas fueron fabricadas con tapones lisos que no cuentan con el mecanismo de seguridad a prueba de niños, es decir, carecen de la inscripción de relieve, presionar hacia abajo y girar, que previene la apertura accidental por parte de menores. Este fallo representa un riesgo de intoxicación severa e incluso mortal, particularmente por el contenido de hierro, que en altas dosis resulta tóxico para los niños pequeños. Se advirtió a los consumidores que deben dejar de usar inmediatamente los productos retirados y mantenerlos fuera del alcance de los niños, además de contactar a la empresa para recibir instrucciones sobre la devolución segura y el reemplazo de los frascos afectados. La ciudad de Sacramento, en California, se vio sacudida anoche por un grave accidente que dejó a un peatón en condición crítica tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga. El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche en la intersección de los bulevares Robles y Marysville, una zona de alto tránsito en la capital californiana. De acuerdo con el Departamento de Policía de Sacramento, al llegar a la escena, los oficiales encontraron a la víctima gravemente herida en la vía. De inmediato fue trasladada a un hospital de la zona, donde permanece en estado crítico bajo atención médica intensiva. El conductor responsable no se detuvo tras el impacto, abandonando la escena sin auxiliar a la persona lesionada. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la descripción del vehículo involucrado ni de un posible sospechoso, lo que dificulta las labores de identificación. La policía de Sacramento hizo un llamado a la comunidad para colaborar con cualquier dato que pueda aportar a la investigación. Se exhorta a los testigos o personas con información relevante a comunicarse directamente con el departamento policial. La investigación continúa abierta mientras las autoridades recopilan evidencia y revisan posibles grabaciones de cámaras de seguridad en la zona para identificar el conductor prófugo. La tarde de ayer en el suroeste de Miami-Dade, en Florida, estuvo marcada por un grave episodio de violencia que terminó con 2 hombres heridos de bala y trasladados en estado crítico a un hospital, tras lo que las autoridades describieron como un incidente de furia al volante que escaló a un tiroteo. De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Miami-Dade, el suceso se registró alrededor de las 5:54 de la tarde en la intersección de la avenida 92 del suroeste y la calle 4, una zona residencial de alta circulación vehicular. Las primeras llamadas de emergencia alertaron a las autoridades sobre disparos relacionados a una confrontación entre conductores. Cuando las unidades llegaron a la escena, encontraron a 2 hombres con múltiples heridas de bala tendidos en la vía pública. Los agentes activaron de inmediato el protocolo de emergencia y ambos fueron trasladados por personal médico al hospital en condición crítica. Las autoridades no han divulgado sus identidades ni actualizado el pronóstico de salud de las víctimas. El área fue acordonada por varias horas, mientras agentes especializados en la división de homicidios y forenses levantaban la evidencia balística y entrevistaban a posibles testigos. Vecinos del sector informaron haber escuchado varios disparos seguidos de gritos y observaron a los vehículos involucrados maniobrando de forma agresiva antes de que ocurriera la balacera. Aunque la policía no confirmó oficialmente cuántas personas estuvieron implicadas en la confrontación inicial, trascendió que el tiroteo habría comenzado con una discusión entre 2 conductores que perdió el control hasta desencadenar la violencia armada. El Departamento de Policía de Miami-Dade continúa con la investigación activa para identificar a los responsables y determinar si hubo más personas involucradas en la balacera. Las autoridades federales en Utah presentaron cargos contra 2 jóvenes de 19 años tras el hallazgo de un alijo masivo de fentanilo que, según los investigadores, formaba parte de una red de distribución activa en el estado. La incautación realizada a inicios de septiembre ascendió a unas 100,000 pastillas que dieron positivo a la peligrosa droga sintética. De acuerdo con la denuncia presentada el 4 de septiembre, los acusados fueron identificados como Elvin Isaac Vega Zúñiga, de origen hondureño y sin
sin estatus legal en Estados Unidos, y Andrew Stefan Valle Acosta, ambos residentes de West Valley City. La investigación se remonta a mayo de este año, cuando agentes del FBI y de las Fuerzas de Ataque Antinarcóticos realizaron una compra controlada de fentanilo que los condujo hasta una residencia vinculada con la distribución ilegal el 2 de septiembre. Tras obtener una orden de allanamiento, los oficiales irrumpieron en el inmueble, donde encontraron cerca de 100,000 pastillas listas para su distribución. Las pruebas de laboratorio confirmaron que contenían fentanilo, uno de los opioides más mortales que circulan en el país. Según documentos judiciales, Vega Zúñiga ya había sido localizado por autoridades de inmigración en 2023 y se le había entregado una notificación de comparecencia en su caso migratorio. Sin embargo, en lugar de cumplir con su proceso, presuntamente continuó involucrado en actividades de narcotráfico a gran escala. Ambos jóvenes enfrentan cargos federales por posesión de fentanilo con intención de distribución, un delito que conlleva severas penas en el sistema judicial de Estados Unidos, particularmente por la magnitud del cargamento incautado. Las autoridades reiteraron que la investigación sigue en curso y no descartan más arrestos relacionados con esta organización criminal. Un momento de tensión se vivió la mañana de ayer en la escuela secundaria Butler, en Butler, Wisconsin, luego de que un estudiante de 13 años fuera arrestado tras ingresar al plantel con una pistola de juguete, modificada para aparentar ser un arma real. El incidente ocurrió alrededor de las 7:38 de la mañana, cuando otro alumno alertó al personal escolar tras ver lo que parecía un arma en la mochila del menor. De inmediato, la administración contactó a la policía, cuyos agentes se presentaron en el lugar y lograron ubicar al estudiante señalado. Durante la intervención, los agentes incautaron el objeto, que resultó ser una pistola modificada. Este tipo de artefacto dispara pequeñas esferas absorbentes de agua, pero en este caso estaba pintada y alterada de manera que imitaba la apariencia de un arma de fuego real, con partes recortadas y moldeadas para incrementar su realismo, lo que generó alarma entre la comunidad escolar. El departamento de policía destacó la valentía del estudiante que reportó la situación y elogió la rápida acción del personal escolar, lo que permitió neutralizar cualquier posible amenaza en cuestión de minutos. Asimismo, confirmó que un cargo por posesión de un arma peligrosa distinta de un arma de fuego en una instalación educativa fue remitido al Tribunal de Menores para su revisión. Gracias por ver las noticias, no olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Estados Unidos y llegar a más personas cada día.